El primer compañero que nos va a estar acompañando hoy va a ser Eliseo Morán, profesor de historia, referente del Partido Socialista en Santiago del Estero. Tiene 31 años, ha integrado el último periodo de la Mesa Nacional de las Juventudes Socialistas de Argentina. ¿Cómo estás, Eliseo? ¿Qué tal, Emi, Caro? ¿Cómo están? Buenas tardes a ustedes. Les agradezco profundamente la invitación especial para los socialistas, para los socialistas de Argentina. Y quiero, antes, que entremos en los temas, felicitarles a ustedes por este espacio que es Radio Ágora. Me parece profundamente necesario e importante que los jóvenes del Partido Socialista hayan creado esta instancia para debatir, para encontrarse, y además me parece una amalgama de federalismo notable y que es necesario destacar en nuestro partido. Esta cuestión de que siempre decimos un partido federal, pero que tenga un núcleo de encuentro común y debate común, debate de ideas, de realidades. Así que, le agradezco el espacio y también les felicito por esta radio que la está rompiendo además en las redes. Bueno, gracias, Eliseo, gracias a vos por venir. Y gracias también por esta felicitación. Es un poco, justamente la idea de la radio y hoy también lo estamos haciendo. Si querés empezar a contarnos tu primer acercamiento a la militancia, te escuchamos. Bueno, es muy particular para mí porque la cuestión del acercamiento con el socialismo y va de alguna manera de la mano también con la figura de Hermes Wiener. Creo que el impacto con el fallecimiento de Hermes también nos hizo pensar de pronto en una generación partidaria que hoy estamos en los 30, 31 años, que ingresamos en el 2007, en mi caso, a militar en el Partido Socialista cuando emerge la figura de Hermes. Una anécdota muy cortita que la había contado en esto que ustedes también habían publicado en las placas. En el 2006, 2005, fue la primera vez que escuché hablar del modelo Rosario. Yo estaba en el secundario y una radio nocturna hablaba sobre cosas que te sorprendían y un oyente había dicho que le había sorprendido la salud pública de Rosario. Ese punto, después el periodista empezó a desarrollar la cuestión de qué pasaba en Rosario y me acercó un poco a la idea de lo que pasaba en Santa Fe. Después, me fui a estudiar a Santiago Capital, yo soy de Frías, y ahí ya tuve un acercamiento con el Partido Socialista. Y desde ahí empecé la militancia política del partido, en la juventud del partido, armamos en ese momento la juventud del Partido Socialista en la provincia, y a partir de ese proceso del 2007-2008 empezamos el desarrollo de lo que en ese momento fue el Centro Socialista de la ciudad de Frías, junto con otros centros socialistas y agrupaciones universitarias, y llegamos a la fecha con un Partido Socialista de Santiago del Estero, con núcleos de jóvenes militantes, sobre todo en la ciudad de Frías y en Santiago Capital, con mucha pertenencia a los partidarios. Yo creo que para mí el Partido Socialista es un lugar de pertenencia, y siempre destaco eso y rescato eso. Héctor hablaba un poco sobre las conductas y demás. Yo aprendí a querer al Partido Socialista. Y creo que es un ejercicio que tenemos que hacer. A veces exigimos a nuestros partidos o exigimos a la organización cosas como si no fuéramos parte de ella. Y creo que lo que aprendí en este tiempo de militancia en el partido es que soy parte de la organización y aprendí a quererlo. Y aprendí a dar las discusiones adentro del partido. Y eso fue desde el día uno, fue como encontré un lugar de pertenencia política, de sintonía ideológica, y sobre todo en las bases y en las fuentes del Partido Socialista, que hace que uno empiece a transitar, y creo que la primera transformación se da cuando uno empieza a ser mejor. Yo rescato eso, creo que el Partido Socialista y la organización a mí me hizo, en primer lugar, mejor persona. Y uno empieza a transitar ese camino de transformación de uno mismo adentro de la organización, que es lo que le lleva después a buscar las transformaciones hacia afuera de la organización. Súper interesante esto que contabas. Creo que destaco esa frase de como aprendiendo a querer a nuestro partido. Creo que sí, todos, acá seguro todos y todas coincidamos en ese sentimiento. Estaría bueno pasar también a otro grupo que nosotros consideramos esencial dentro de la militancia, que somos los jóvenes. Creo que en este contexto, entre la pandemia y con una renovación de autoridades partidarias muy cercanas,
nos gustaría hablar con Eliseo cuáles pensás vos que son los desafíos de esta juventud. Digo, Eliseo que recién se fue de juventud, que estuviste en la última mesa, ¿cuál crees que sería tu proyección sobre esta JS? Bueno, antes de seguir con eso, me gustaría hacer algunas acotaciones sobre muchas cosas que se dijeron y me parece interesante. Yo creo que los jóvenes, las jóvenes del partido, tenemos que salir de una falsa dicotomía que vivimos, creo que lo decías vos, Emi, pero creo que escuchándolo adentro Polino, las juventudes socialistas, tenemos que entender que no hay dicotomía generacional. Digo que hay en todo caso construcciones ideológicas, metodológicas y de proyectos políticos en el marco del socialismo. Y como objetivo de las juventudes en ese sentido, yo creo que hay una construcción, lo decía Claudia también, que primero es teórica. Tenemos, creo yo, hoy la obligación, las juventudes, al ser un partido chico, como se nombra, la obligación de formarnos. Digo, no es una responsabilidad propia de las juventudes, digo, es una responsabilidad partidaria. A mí me gustaría rescatar algunas cuestiones del socialismo. El socialismo es un partido de cuadros, militantes, socialistas, que comprenden y estudian una realidad histórica determinada. Digo, aprovechando esta cuestión del aniversario partidario, tenemos que volver a resignificar las figuras, al menos yo creo que viene a resignificar dos grandes figuras del socialismo argentino, no porque las demás sean menores, sino porque creo que han tenido una tarea gigante en el socialismo. La de Juan B. Justo y la de Guillermo Esteves Boer. La de Juan B. Justo porque ha sido el primer tesista del socialismo argentino. Digo, ha sido el primero en pensar un socialismo para la Argentina. En un contexto de país agroexportador, en un contexto de país que se reorganiza, en un contexto de país que pasa a formar parte de la economía capitalista internacional, que tiene un flujo migratorio, que empieza a consolidar una nueva clase trabajadora, que esa clase trabajadora empieza a tener nuevas problemáticas. La figura de Justo, un joven Juan B. Justo, digo, hay que también decir esto, un joven Juan B. Justo, médico, primer traductor del Capital de Marx, y hago este hincapié porque digo, parece, a veces para el socialismo argentino en este último tiempo, hay como cierto tabú de hablar del Capital de Marx y hablar de esta traducción de Justo del Capital de Marx al español. Y genera una primera tesis que a mi criterio es el programa más revolucionario que ha tenido la historia argentina de un partido político. Porque plantea ley de 8 horas, plantea igual trabajo, igual remuneración, a fines del siglo XIX, porque plantea un sistema democrático en un contexto de oligarquía, en un contexto de una élite gobernante totalmente conservadora. Digo, el programa de Justo, la tesis de Justo sobre el socialismo para Argentina, es una tesis profundamente revolucionaria en el contexto que se da. Y esa tesis, pensada para un sujeto histórico, y aquí también recuperamos otra cuestión, el socialismo plantea un sujeto de la historia. A mí me parece fundamental que volvamos a pensar desde ese lugar. Y la otra figura es la de Guillermo Esteves Boer, porque cuando se agota la tesis de Justo, que se agota en el 43-45 con la llegada del peronismo, que interpela a otro sujeto, a otro migrante, a la conformación de las sociedades de masa, a la migración interna, a un sujeto que no tiene ya la ideología socialista venida de Europa, ni anarquista venida de Europa, y que consolida ese sujeto, a ese nuevo obrero, el peronismo, y eso implica la decadencia de la tesis de Justo y del Partido Socialista. Guillermo Esteves Boer va a crear una nueva tesis, un joven Guillermo Esteves Boer que emerge del MNR, del Movimiento Nacional Reformista, y vuelve a plantear la tesis de la nación y del socialismo, que recién hablaban las compañeras de la rosa y la bandera argentina. No hay contradicción en ese sentido, digo, en esa juventud de Esteves Boer, en esa juventud de Jaimovich, en esa juventud de quienes plantean el MNR y el PCP, para plantear socialismo y nación. Ahora, ¿qué ha pasado? Digo, ¿por qué hago este recorrido histórico? Porque también me parece que Hermes Wiener, en el 2011, con el Frente Amplio Progresista, es la cumbre de esa tesis.
Digo, lo podríamos tirar para discutir, ¿no? Digo, pero me parece que Hermes Wiener, con la construcción del Frente Amplio Progresista y la unidad del Partido Socialista con el pensamiento nacional y popular, es la cumbre de esa tesis política entre unidad del socialismo y el pensamiento nacional y popular. Y doy un ejemplo. Salvo en la época del menemismo, cuando el peronismo es claramente neoliberal o el justicialismo, ha sido muy difícil para los partidos de izquierda hacer planteamientos desde la izquierda al peronismo, en cualquiera de las etapas anteriores. Sin embargo, Hermes Wiener, con la construcción del Frente Amplio Progresista, y ahí creo yo que viene el gran contagio a muchas juventudes, y ha sido una expectativa para muchos intelectuales, ha sido capaz de construir una herramienta política que ha sido capaz de plantear y hacer propuestas progresistas a un gobierno peronista. Y poner al socialismo en ese lugar de la historia argentina como constructor de una organización política, un frente político electoral programático de centro izquierda o de izquierda democrática y popular. Ahora, me preguntas cuál es la tarea de los jóvenes. Bueno, dije todo esto para decir, y creo yo que la tarea de los jóvenes es pensar. Yo creo que hay una primera gran tarea que es juntarnos y pensar. Zizek, que es uno de los grandes filósofos del pensamiento de la izquierda de la actualidad, hace una crítica a Marx cuando dice que a la tesis marxista de que los filósofos se han encargado de estudiar la realidad pero no de transformarla. Y dice Zizek, es necesario volver a interpretar la realidad. Bueno, yo creo que los jóvenes socialistas, las jóvenes socialistas, en esta instancia del mundo en el que vivimos y un mundo que se va a reconfigurar claramente con esta pandemia, digo que si la izquierda no piensa claramente lo que va a pensar va a ser la derecha y va a actuar la derecha y nos va a llevar puesta la derecha, y hablo a nivel mundial, creo yo que una gran responsabilidad que tenemos las jóvenes, los jóvenes, pero que tenemos los socialistas y las socialistas en términos generales, es volver a pensar un proyecto de socialismo para un país, para una región y para un mundo. Claramente esta pandemia nos ha manifestado que no somos y que estamos aislados del mundo en el que vivimos. Claramente nos ha mostrado que tenemos una conexión tremenda, de que el capitalismo, como decía Héctor Polino, las desigualdades y las injusticias del capitalismo nos caen exactamente a todos por igual, desde que el capitalismo es capitalismo y desde que los trabajadores y las trabajadoras lo son. Uno de los grandes desafíos que tenemos es ponernos a pensar en cómo va a ser el socialismo que viene para la Argentina y la región que vienen. Claramente el socialismo tiene que volver a pensar, y es una responsabilidad política, desde categorías socialistas. Y esto que digo que parece una redundancia, no lo es. Porque creo que en estos últimos tiempos también ha pasado que buscamos pensar en el socialismo con categorías que no nos son propias. Y en ese sentido, es un gran desafío volver a pensar el socialismo desde nuestras categorías, no para meter una realidad dentro de una teoría y que quede bonita, sino para generar transformaciones. Y cierro con esto. Escuchaba lo que decía en una editorial Connie Cherep después de la muerte de Hermes Wiener, y él hablaba acerca de la igualdad y demás, cuando al final dice, yo lo único que conocí que generó igualdades reales fue Hermes Wiener. Y yo no estoy diciendo esto a los fines de que nosotros seamos capaces de construir grandes oradores del socialismo y grandes discursos y grandes programas que no queden en la nada, sino todo lo contrario. Nosotros tenemos que ser capaces, como buenos socialistas que somos, de materializar. Y ese es también la gran virtud de Hermes Wiener, que pudo materializar transformaciones, que pudo materializar el discurso, que pudo materializar el ideal del socialismo. No todo, por supuesto, pero gran parte de ese ideal para generar menores desigualdades, menores asimetrías en un marco de una sociedad que es profundamente injusta, profundamente inmoral. Entonces, ¿qué objetivo tenemos? Bueno, el objetivo de ponernos a pensar, de juntarnos. Por eso celebro esta instancia, celebro esta radio, celebro esta iniciativa de las jóvenes y los jóvenes del Partido Socialista, porque me parece profundamente necesario juntarnos a pensar colectivamente desde el socialismo y ofrecerle a las argentinas y a los argentinos un programa político
desde el socialismo que sea profundamente transformador de las realidades materiales existentes, que repito, son injustas, son desiguales, pero son profundamente inmorales, porque el sistema en el que vivimos es profundamente inmoral, que como decía Héctor Polino se llama capitalismo. Súper claro, Eliseo, todo este recorrido que hiciste en pocos minutos, y bueno, creo que además retomando muchas de las cosas que fueron hablando hoy todos en el programa, así que bueno, gracias por este mensaje, y también creo que es clave esta idea de, bueno, no solo intentar generen estos discursos emocionantes y demás, sino que como juventud tengamos ese objetivo de materializar todas estas propuestas o estas ideas socialistas.